y cultura gastronómica. Hablamos de vino. Hablamos de vino, somos Marcela Rienzo. parte de la gastronomía totalmente y una industria tan grande de toda Argentina. Así que hoy vamos a hablar, Luchito, de algo que me preguntan y me preguntan y me preguntan, porque muchas veces te debe pasar a vos también. Viste, cuando uno se mete mucho en una profesión, empieza a dar por garantizados algunos términos o algunas cosas que la gente del común no las conoce y no tiene por qué conocerlas. Como por ejemplo, esto de la madera y el vino. Hablamos de la madera y el vino como algo natural, pero sin embargo tiene sus vueltas, porque la gente no entiende qué tiene que ver la madera con el vino. Tengo tantas preguntas para hacerte, Marcela Rienzo. Contame. A disfrutar. En principio, lo primero que quiero decirte y preguntarte es que si todos los vinos están o entran en contacto en algún momento con la madera. ¿Qué lugar cumple la madera en los vinos? Es una gran pregunta, Luchito, porque en realidad la barrica, que acá tenemos algunas barricas que nos prestaron para mostrarles, hermosura, ahora vamos a ir adelante para verlas. La barrica arrancó como un método de transporte, ¿no? Imagínense, el vino tiene 8.000 años, Qué hace locura. 2.000, 3.000, 500, 800 años, el vino de los lugares más cálidos del sur de Europa tenía que trasladarse a los lugares más fríos del norte de Europa, como Inglaterra, Alemania, los países nórdicos, que eran grandes consumidores de alcoholes. Y lo mismo sucedió con el Porto, por ejemplo, en Portugal, que se producía arriba y lo almacenaban y lo trasladaban al puerto en barricas, ¿no es cierto? Eso también. Entonces era un método de transporte, pero justamente Porto, que es la primera denominación de origen del mundo, sí. el Oporto es un lugar... Oporto es un lugar en Portugal y el vino tradicional de ahí se llama Porto u Oporto. Lo trasladaban hacia el norte porque además había muchas bodegas de capitales ingleses que tenían que trasladar. Entonces cuando llegaban, Porto era uno de ellos, cuando llegaban a destino se daban cuenta de que el vino era más rico que cuando había entrado a la barrica. Entonces empezaban a pensar que iba a ser una herramienta además enológica, porque el vino... Dentro de la barrica le suceden cosas, Nachito. Hoy, dentro de la... no pasa Luchito. nada. Dentro de la producción vitivinícola, ¿qué aporte tiene el proceso o el paso del vino en madera y hace a la calidad del vino? Porque viste que a veces decimos, che, no, si pasó por barrica es mejor vino. Total. ¿Ese es mejor? ¿Es así o hay que limpiar algo ahí? Esta es una gran pregunta. Primero, no te contesté la anterior. No, todos los vinos no pasan por barrica. Bien, De hecho, buena. te voy a hacer probar dos ver. vinos de una misma uva. Uno que no tiene nada de barrica, que es delicioso, súper rico y lo he recomendado ya otras veces. Y otro que tiene 12 meses de barrica. Eso, perdón, ¿y eso es joven y de guarda o no? En algunos casos sí, en otros no. Ah, A ver, ok. si hay algo que no podemos hacer, mira, los dos, Luchito, para que los pruebes, pero si hay algo que no podemos hacer en el mundo del vino es generalizar. ¿En qué sentido? ¿Todos los vinos pasan por barrica, como me decía Lucho? No, depende si están preparados para eso. ¿Qué le aporta la barrica? Generalmente la barrica, esos 12 meses hacen que la porosidad de la madera, porque la madera es algo poroso, empieza a generar microoxigenación. ¿Qué significa esa microoxigenación? Que adentro de la barrica van a haber moléculas del vino que se empiezan a juntar. Y además, la barrica le va a ceder aromas y sabores al vino. Entonces, el paso por barrica hace que el vino sea distinto a cuando ingresó. Pero, Lucho, lo que pasa es que cada barrica, que se hace solamente en 2 lugares del mundo, que es en Francia, el roble francés y el roble americano en el norte de América, cuestan cerca de 1.000 euros la barrica. Wow. Estas barricas que tenemos acá, Wow. adelante, ¿no? Entonces, si yo tengo un año un vino dentro de una barrica, esa barrica le va a generar al vino un costo financiero. Claro. Por tanto, el vino va a ser más caro. ¿Va a ser mejor? No, acuérdense siempre que el Va a ser mejor vino distinto, ¿no? es el que más te gusta. Va a ser distinto y va a tener aporte de madera. Eso lo aprendimos de vos muy claro. O sea, Vamos un poquito adelante que me voy acá para mostrarles. Y mientras te vas trasladando, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa barrica de primer uso y segundo uso? Que también es algo que se escucha mucho. Espectacular la pregunta. Esta es la barrica. Ustedes imagínense que en las bodegas están acostadas, digamos, y entran por un tubo, por acá entra el vino, ¿no? Que acá ven que después tiene un tapón porque en realidad no debe entrar el oxígeno. Hay otros tipos de elementos o de contenedores. Hay tanques enormes, hay se llaman cubas de roble, se llaman fudres. Ahí estamos viendo imágenes. Estamos viendo imágenes. ¿Sabes una cosa, Luchito? ¿Qué? Argentina, que es el 5º país productor de vino, durante principios del siglo XIX, principios del siglo XX,
era el país que más madera tenía en el mundo. ¡Wow! Tenía más cantidad de roble que en cualquier otro lugar del mundo. ¿Y qué porque pasó? se hacían. No, es que la industria va cambiando. Hay bodegas que siguen usando ese tipo de robles. En Mendoza van a ver cubas que parecen un departamento de grandes, pero además que van cambiando. Y esto que me decías del primer y el segundo uso, a ver, ¿qué le pasa al vino? Les decía, le pasan cosas químicas adentro de la barrica, pero además la barrica le cede aromas y sabores. Acá tenemos algunos descriptores de lo que le cede la barrica Es hermoso al esto. vino. Miren, clavo de olor, pimienta, canela, Chocolate, café, nuez coco. moscada. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces se pregunta, ¿pero qué quieres? ¿Me estás diciendo, Marcela, que adentro de la barrica ponen vino y le agregan café? No, lo que tiene de fantástico la vitivinífera, la uva que se hace para hacer vino, en combinación con la madera, con la manera en la que está hecho, con la manera en la que fue cosechado o elaborado el vino, es que genera moléculas aromáticas iguales a las naturales. El vino huele a café, no porque estuvo en contacto con café nunca, Luchito, sino porque hay una molécula en el café y en el vino que son exactamente iguales. Es increíble todo lo que estás contando, Marce. Marce, te hago una pregunta. ¿La barrica francesa va a ciertos descriptores aromáticos distintos que a la americana? Exactamente, la barrica francesa tiene aromas más que tienen que ver con lo... Bueno, además otra cosa, que si nosotros abriéramos, un segundito, abriéramos ¿Sí? la barrica, veríamos que adentro está tostada. Sí. Entonces, el enólogo pide, para el tipo de vino que va a ser, el grado de tueste. ¿Qué trabajo hay atrás No. adentro de una botella que no tenemos idea? Exactamente. Y del trabajo del enólogo, y industrias y oficios. Para atrás, para toneleros, atrás, para atrás. porque estas barricas no están pegadas ni atornilladas, están encastradas por esos flejes de acero. Si yo sacase los flejes se abre como una naranja. Entonces, el roble francés le va a dar aromas como más, tiene un grano más finito y eso permite que la microoxigenación sea más leve y le da ciertos tipos de aromas, y el americano le da más aromas a coco, a nuez moscada, a miel, más del estilo Más de un dulzones, bourbon. ¿no? Exacto. Más dulzones. Más del estilo de los whiskies americanos, los bourbon. Y otro dato de color que Sí. te digo, los robles que se están usando ahora, en este momento, en el mundo, son robles que hizo de un bosque, de un robledal que hizo plantar Napoleón Bonaparte, que era un amante de la viticultura y que ya preveía que se podía hacer eso. Un distinto. Te hago una pregunta. ¿Será por ¿Viste la eso? diferencia? No, es tremendo. ¿Será por eso que cuando hablamos de maridajes o acompañar un postre con un vino, por naturaleza se lleva un poquito mejor con barricas americanas? ¿Es por la nota que tiene? También por eso. Porque aparece la exactamente. miel, aparece lo dulce, aparece todo lo aromático que tiene más que ver con la pastelería o la cocina dulce que con la cocina salada, ¿no? Totalmente. Y el maridar y el combinar cocina y vino, pastelería y vino, siempre tiene que ver con conocer el producto en ambos casos. Otra cosita que te quiero decir, Lucho, que Sí. es importante, que no te contesté. Primero, segundo, tercer uso. Ustedes van a leer en la contraetiqueta, las barricas se pueden usar muchas veces. Algunas veces se decía hasta 4 o 5 veces. Eso no es importante. Lo importante es probar el vino finalmente y darte cuenta qué es lo que te gusta o no. Porque a vos te puede resultar que un vino que pasó por barrica sea más caro, pero a vos te gusta otro Totalmente. que es más ligero, ¿no? Dos preguntas quiero hacerte. Por primer uso, me imagino que va a haber una transferencia aromática mucho más fuerte que si es de segundo o tercer uso, Totalmente, ¿no es cierto? totalmente. Si el mismo vino pasó por la misma barrica pero de segundo uso, ese vino que pasa por una barrica de segundo y tercer uso, ¿qué es lo que le aporta si no es aroma a... ¿Qué es? Espectacular. También en eso hay como un vínculo con la cocina. ¿Vieron que hay recetas que más vale? Por ejemplo, una mermelada. Sí. Vos la haces y decís, espérala 1 o 2 semanas que va a estar más rica. Sí, que se asienten los Exacto, sabores. exacto. Con el vino pasa lo mismo, se asientan, se tranquilizan, se redondean en la barrica. Y además, lo que pasa también que al argentino le gusta generalmente el paso por barrica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a comer carne. Y la carne tiene esa grasita que la barrica aporta algo de tanino, que es eso que raspa al final. Entonces le da como una complejidad distinta. Bien. Otra cosa también, que por eso tenemos estos pedacitos de madera, que es importante que sepan, es que cuando la barrica es bastante, que les dije, cuestan cerca de 1.000 euros cada una, cuando hay que reemplazarla, porque por costos, no puede ser que un vino tenga 12 meses de madera
y esté en barrica, se usan estos sustitutos que se ¿Son los tiran. chips? ¿O cómo se llama? Son chips o duelas, o Bien. no sé, se agregan al tanque y de esa manera se empieza a pasar el gustito de la madera. Y sepan que cuando ustedes leen en una etiqueta que dice roble, por ejemplo, Malbec roble, quiere decir pasó que estuvo por. en contacto con esta madera y no con la barrica. Marce, preguntas hay muchísimas Sí. y te voy a tirar así un anzuelito para un próximo servicio. Claro. ¿Qué pasa con los vinos que pasan por huevos o concreto o por acero inoxidable Sí. y no pasa por madera? Ah, es distinto. Es distinto, hay mucho. Y si quieren saber sobre eso, ¿te pueden escribir en algún Sí. lado? ¿Dónde? Me pueden escribir a Marce-Rienzo con Z, Marce-Rienzo. Déjame decir dos cositas. Decite lo que quieran. Primero- no están apurando, pero no pasa nada. No, mentira. No, una cosa importante. Primero, ¿Qué? gracias a Bodega López que nos prestó todas estas barricas. Muchísimas gracias. Y le Genio quiero dedicar él, lo queremos mucho, lo queremos mucho. Sí, les quiero dedicar este servicio a mi amadísimo JP y toda la suerte del mundo. ¡Ay, qué Te mimado que quiero, sos, te JP! quiero, JP de mi para los que alma. están en casa, es un gran productor Un gran de piso, productor, gran compañero. gran productor mío, Sí, mío. sí, tuyo. Y mucho del trabajo que se ve en casa a diario en tus servicios es por un trabajo que sucede detrás de cámara y un gran A brillar, responsable mi amor. es JP, A que lo brillar, amamos. JP. Bueno, Marce, hermoso servicio. Gracias, Tenemos mi amor. muchísimo para seguir aprendiendo. Como cuando nos abrís un poquito la ventanita de un nuevo mundo en el vino, queremos saber más. Y hoy en el mundo de las barricas y de los vinos de guarda. Importante, Argentina es el quinto productor mundial, tenemos 18 provincias productoras y hay 600.000 familias que viven del vino. Vino, bebida nacional, así que apoyemos Bravo la Argentina, industria. bravo Argentina. ¿Querés seguir recorriendo no el país, el mundo? Ah, mira, ¿sabés qué? Ximena Sáenz está con la gran Karina allí. Claro, y